Jonás. No hay motivo para dudar que Jonás es el mismo profeta hijo de Amati o Amitai, CF, que en tiempo de Jeroboam II, AC, predijo una victoria sobre los asirios, 4 reyes. La tradición judía cree que fue también el que ungió al rey Jehú por encargo del Peo, 4 reyes, SS. Los 4 capítulos del libro no son profecía propiamente dicha, sino más bien relato, probablemente escrito por el mismo Jonás, aunque habla en tercera persona, de un viaje del profeta a Nínive y de las dramáticas aventuras que le ocurrieron con motivo de aquella misión. Sin embargo, tomados en conjunto, revisten carácter profético, como lo atestigua el mismo Jesucristo en Mateo, estableciendo al mismo tiempo la historicidad de Jonás, que algunos han querido mirar como simple parábola, CF, y nota. Dice que Jonás, la hermosa paloma, Jonás significa en hebreo paloma, fue en su naufragio figura profética de la muerte de Jesucristo. Él movió a penitencia al mundo pagano de Nínive y le anunció la salud venidera. La nota característica de esta emocionante historia consiste en la conquista del reino de Dios y en la anticipación del Evangelio de la misericordia del Padre Celestial, que es bueno con los desagradecidos y malos, Lucas. El caso de Jonás encierra así un vivo reproche, tanto para los que consideran el reino de Dios como una cosa reservada para ellos solos, cuanto para los que se escandalizan de ellos solos, cuanto para los que se escandalizan de que la divina bondad supere a lo que el hombre es capaz de concebir. En cuanto a la personalidad de Jonás, para formarse de ella un concepto exacto ha de tenerse presente que Dios no se propone aquí ofrecernos un ejemplo de vida santa, ni de celo en la predicación, sino, a la inversa, mostrarnos la lección de sus yerros. La labor profética de Jonás en este libro se limita a un versículo donde anuncia y repite escuetamente que Nínive será destruida, sin exponer doctrina ni formular siquiera un llamado a la conversión. Y en cuanto a la actuación y conducta personal del profeta, vemos que empieza con una desobediencia, y que no obstante la gran prueba que sufre y de la cual Dios lo salva, capítulo, termina con 2 distintos accesos de ira, y uno por falta de misericordia hacia los pecadores, CF, y nota, y el otro por falta de resignación. Lejos de proponérnoslo Dios como tipo de imitación, la enseñanza del libro consiste, al contrario, en descubrirnos al desnudo las debilidades del profeta, lo cual es ciertamente un espejo precioso para que aprendamos a reconocer que las miserias nuestras no son menores que las de Jonás, y lo imitemos, eso sí, en la rectitud con que se declara culpable, y en la confianza que manifiesta su hermosa plegaria del capítulo. La Iglesia conmemora a Jonás el día de septiembre. Su imagen se usaba ya en las catacumbas como figura de Cristo, el día resucitó de entre los muertos, y cuya resurrección es prenda de la nuestra. Jonás es también tipo de nuestro Salvador en cuanto enviado que desde Israel trajo la salvación a los gentiles, Lucas, y representa de este modo la vocación apostólica del pueblo de Dios. Véase Salmo, y nota. Jonás. Vocación y desobediencia de Jonás. Llegó a Jonás, hijo de Amitai, la palabra de Yahvé en estos términos: levántate y ve a Nínive, la ciudad grande, y predica contra ella, porque su maldad ha subido hasta mi presencia. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahvé, tomando el camino de Tarsis. Descendió a Jope, donde encontró una nave que se dirigía a Tarsis, pagó el pasaje, y se embarcó en ella para ir con los demás a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé. Pero Yahvé hizo soplar sobre el mar un viento recio, en el mar una gran tempestad, de suerte que la nave estaba en peligro de ser deshecha. Por lo cual los marineros, llenos de miedo, clamaron cada cual a su Dios, y echaron al mar el cargamento de la nave, a fin de aligerarla. Jonás, entre tanto, había descendido al fondo de la nave. Allí se había acostado y dormía profundamente. Se le acercó el capitán de la nave y le dijo: ¿Qué te pasa, dormilón? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás Dios piense en nosotros para que no perezcamos.
Entonces unos a otros se dijeron, vamos y echemos suertes, para que sepamos quién tiene la culpa de este mal que ha venido sobre nosotros. Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Le dijeron, dinos, ¿por quién ha venido sobre nosotros este desastre? ¿Cuál es tu profesión? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Les respondió, soy hebreo, y temo a Yahvé, el Dios del cielo, el cual hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres quedaron sumamente atemorizados, y le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Pues corrían los hombres que huía de la presencia de Yahvé, ya que él mismo se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo, para que se nos calme el mar? Porque el mar iba embraveciéndose cada vez más. Él les contestó, tomadme y echadme al mar, y el mar se os calmará, pues bien sé que por mi culpa ha venido sobre vosotros esta grande tempestad. Jonás es arrojado al mar. Entre tanto los hombres remaban, para ganar tierra, mas no podían, porque el mar se embravecía cada vez más contra ellos. Entonces invocaron a Yahvé, diciendo, no nos hagas perecer por la vida de este hombre y no nos imputes sangre inocente. Pues tú, oh Yahvé, has hecho como te plugo. Y tomaron a Jonás y le echaron al mar, y el mar cesó de embravecerse. Se apoderó de aquellos hombres un gran temor de Yahvé, y ofrecieron sacrificios a Yahvé e hicieron. Jonás en el vientre del pez. Entonces Yahvé hizo venir un pez grande para que se tragara a Jonás, y estuvo Jonás en las entrañas del pez 3 días y 3 noches. Oración de Jonás. Desde las entrañas de Jonás a Yahvé, y dijo: Clamé a Yahvé en mi angustia, y él me oyó. Desde el vientre del Escheol pedí auxilio, y tú has atendido a mi voz. Me arrojaste a lo más profundo, al seno. Me circundaron aguas torrenciales. Todas tus olas y ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: desterrado he sido de delante de tus ojos. Pero volveré a contemplar tu santo templo. Las aguas me han encerrado hasta el alma. Me rodea el abismo. Y los juncos han enredado mi cabeza. He descendido hasta las raíces de las montañas. Los cerrojos de la tierra. La tierra. Me encerraron para siempre. Pero tú sacaste mi vida desde la fosa. Yahvé, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía dentro de mí, me acordé de Yahvé. Y llevé plegaria a tu presencia, en el templo santo tuyo. Los que van tras las mentirosas vanidades abandonan su misericordia. Mas yo te ofreceré sacrificios. Con cánticos de alabanza cumpliré los votos que he hecho. Pues de Yahvé viene la salvación. Entonces Yahvé dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra. Jonás en Nínive. Por segunda vez llegó a Jonás la palabra de Yahvé: levántate y ve a Nínive, la ciudad grande, y predica en ella el mensaje que yo te diré. Jonás se levantó, y marchó a Nínive, según la orden de Yahvé. Era Nínive una ciudad grande delante de Dios, de una dimensión de 3 días de camino. Comenzó Jonás a penetrar en la ciudad, y caminando un día entero predicaba, diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas creyeron en Dios, promulgaron un ayuno y se vistieron de cilicios, desde los grandes hasta los chicos. Nínive se convierte. Envían al rey de Nínive, el cual se levantó de su trono, se despojó de su vestidura, se cubrió de saco y se sentó sobre ceniza.
Y por decreto del rey y de sus grandes, se publicó en Nínive esta proclamación: ni hombres ni bestias, ni bueyes, ni ovejas gusten cosa alguna, no salgan a pacer ni beban agua alguna, no salgan a pacer ni beban agua. Cúbranse de saco hombres y bestias, y clamen con ahínco a Dios, y conviértase cada uno de su mal camino y de las injusticias de sus manos. Pues bien puede ser que Dios cambie su designio y se arrepienta, dejando el furor de su ira, de suerte que no perezcamos. Y vio Dios lo que hicieron, como se volvieron de su mal camino, y arrepintiéndose Dios del mal con que los había conminado, no lo llevó a cabo. Queja de Jonás. Entonces tuvo Jonás un pesar muy grande y se enojó. Y oró a Yahvé, diciendo: Yahvé, ¿no es esto lo que yo me decía estando todavía en mi país? Por eso me adelanté a huir a Tarsis, ya sabía que eres un Dios clemente y misericordioso, longánimo y de gran benignidad, y que te arrepientes del mal. Ahora, pues, Yahvé, quítame la vida, para mí es mejor la muerte que la. Respondió Yahvé: ¿te parece bien enojarte? Y salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de ella. Allí se hizo una cabaña y se estableció debajo de ella, a la sombra, hasta ver lo que sería de la ciudad. Entonces Yahvé Dios hizo crecer un ricino, el cual creció hasta por encima de Jonás, para hacer sombra a su cabeza, a fin de librarle de su mal, y concibió Jonás un gran placer por el ricino. Pero al día siguiente, al rayar el alba, mandó Dios un gusano, que picó el ricino, el cual se secó. Y cuando se levantó el sol, mandó Dios un viento abrasador, y el sol hería la cabeza de Jonás de tal modo que desfallecía, por lo cual pidió para sí la muerte, diciendo: mejor para mí la muerte que la vida. El Señor reprende a Jonás. Y dijo Dios a Jonás: ¿te parece bien enojarte a causa del ricino? Respondió él: sí, me parece bien enojarme hasta la muerte. Y dijo Yahvé: tú tienes lástima del ricino, que ningún trabajo te ha costado, ni tú lo hiciste crecer. Creció en una noche, y en una noche pereció, y yo no he de tener lástima de Nínive, la ciudad tan grande, en la cual hay más de 120,000 almas que no saben discernir su mano derecha de la izquierda, y numerosísimos animales.